Bienvenidos de nuevo. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda ha capturado la atención de muchísimos de ustedes y ha generado un torrente de especulaciones y emociones en el mundo del espectáculo. Tenemos un título que honestamente te deja sin aliento y te hace preguntarte qué está pasando. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, de un encuentro que, según los titulares, parece haber tocado fibras muy profundas. Si eres fanático de estas dos estrellas turcas, quédate porque este vídeo es para ti. Y antes de que nos adentremos en todo el meollo del asunto, si aún no lo has hecho, te invito a que le des clic a ese botón rojo de suscribirse y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Nos ayudarías muchísimo a seguir trayéndoles lo mejor. El título que nos trae hoy aquí es bastante impactante: Kerem Bürsin llora al ver a Hande Erçel años después. Sí, lo han leído bien. Años después. Esto nos lleva a pensar en tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué tipo de encuentro fue este? ¿Qué recuerdos resurgen? ¿Hay una reconciliación en puerta, o es simplemente el peso agridulce de lo que fue? La conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su icónica serie Sen Kalkam, trascendió las pantallas y se convirtió en un fenómeno. Su química era innegable y los fans, llamados cariñosamente Anker, no solo se enamoraron de sus personajes, Eda y Serkan, sino también de la pareja que formaban en la vida real. Su relación fue uno de los temas más comentados, analizados y, por supuesto, admirados durante un buen tiempo. Pero como muchas historias en el mundo del espectáculo, llegó a su fin. Y desde entonces la atención sobre ellos como individuos y sobre cualquier posible interacción entre ambos ha sido altísima. Ahora, este titular específico, Kerem Bürsin llora al ver a Hande Erçel años después, nos plantea un escenario cargado de dramatismo y emotividad. No estamos hablando de un simple cruce de miradas en un evento público, sino de una reacción que, según se describe, fue profunda y visiblemente emotiva. ¿Qué podría haber desencadenado una reacción así? Podríamos estar hablando de un reencuentro inesperado en un evento importante, quizás una gala benéfica, una ceremonia de premios, o incluso una coincidencia en un aeropuerto o un hotel. Imaginen la escena: dos personas que compartieron una etapa muy intensa de sus vidas, que fueron el centro de atención de millones, se encuentran de nuevo después de un tiempo considerable. Las emociones pueden ser un cóctel complejo: nostalgia, quizás algo de arrepentimiento, sorpresa, e incluso la manifestación de sentimientos que creían haber superado. Detrás de la vida pública de estas estrellas, existen personas con sentimientos, con historias y con recuerdos. El hecho de que Kerem, conocido por su carisma y a menudo su estoicismo, pudiera mostrarse afectado al ver a Hande, nos habla de la profundidad de lo que compartieron. Años después es una frase clave aquí. No es un encuentro reciente tras una ruptura, sino un lapso de tiempo que sugiere que ambos han seguido sus caminos, han crecido, han vivido otras experiencias. Y es precisamente ese tiempo, esa distancia, lo que puede hacer que un reencuentro sea aún más conmovedor. Quizás al verla, Kerem revivió momentos de felicidad, de pasión, de complicidad que fueron muy importantes para él. Quizás también le vino a la mente la intensidad de la atención mediática que rodeaba su relación, una presión que a menudo puede desgastar hasta las conexiones más fuertes. El llanto, cuando se presenta de esta manera, rara vez es por algo trivial. Podría ser una mezcla de alegría por verla bien, por el éxito que ambos han seguido cosechando, y a la vez una tristeza por lo que se perdió, por esa etapa que ya no existe. Es natural que las personas se emocionen al reencontrarse con alguien que fue una parte fundamental de su vida. Y cuando esa persona es una figura pública, con una conexión tan fuerte con el público, la reacción se magnifica y se convierte en noticia. Es posible que Kerem se haya conmovido al ver a Hande, no solo como su expareja, sino como una profesional talentosa y exitosa que ha seguido brillando. El reconocimiento de su camino recorrido, el contraste con el pasado, todo puede ser un detonante emocional. También es importante considerar la perspectiva de Hande. Aunque el titular se enfoca en Kerem, la presencia y la reacción de Hande ante este encuentro serían igualmente interesantes. ¿Cómo reaccionó ella? ¿Compartió alguna emoción similar? A menudo en este tipo de situaciones, la empatía y la comprensión mutua son lo que prevalecen. Podría ser un momento de reconocimiento mutuo de la importancia que tuvieron el uno para el otro, incluso si sus caminos se separaron.
El hecho de que Kerem no haya podido contener las lágrimas podría indicar que los sentimientos, o al menos los recuerdos asociados a ellos, sigue muy vivos. Y esto, por supuesto, alimenta aún más la fascinación de los fans, que siempre anhelan una posible reconciliación, o al menos, una paz y un respeto mutuo entre sus ídolos. Los medios de comunicación, especialmente en Turquía y en las redes sociales, son maestros en capturar y amplificar estos momentos. Un parpadeo, una mirada, una lágrima, todo puede convertirse en un titular. En este caso, el titular es directo y emocional. Nos hace pensar en el poder de las conexiones humanas, incluso después de que las relaciones románticas terminen. A veces la admiración y el cariño persisten transformados pero presentes. Es posible que este encuentro haya sido un recordatorio de la hermosa historia que vivieron, tanto en pantalla como fuera de ella, y de lo mucho que significaron el uno para el otro en un momento crucial de sus carreras y vidas personales. Podríamos especular infinitamente sobre los detalles exactos de este evento, ¿dónde ocurrió? ¿Quiénes estaban presentes? ¿Hubo alguna conversación? Lo que está claro es que este titular ha logrado generar una gran expectativa y ha reavivado el interés en la relación pasada de Kerem y Hande. Los fans han estado esperando ansiosamente cualquier señal, cualquier indicio, y este parece ser un momento cargado de significado. Es una prueba de que, a pesar de la separación, el vínculo que se creó entre ellos dejó una marca. Y esa marca, como vemos, puede resurgir de maneras sorprendentes y emotivas. Quizás la lección más profunda aquí es que las personas detrás de los personajes famosos también experimentan la vida de manera profunda. El éxito, la fama, la atención constante, todo eso no anula la capacidad de sentir, de recordar, de emocionarse. Y en este caso particular, la emoción de Kerem al ver a Hande después de tantos años nos recuerda la universalidad de la experiencia humana. Todos hemos tenido personas en nuestras vidas que al reencontrarnos con ellas, desatan una avalancha de recuerdos y sentimientos. Y cuando esas personas fueron tan importantes como lo fueron Kerem y Hande el uno para el otro, la reacción es aún más comprensible. Así que si analizamos el titular Kerem Bürsin llora al ver a Hande Erçel años después, podemos inferir varios puntos importantes. Primero, que hubo un reencuentro después de un tiempo considerable, lo que sugiere que ya no mantenían un contacto cercano. Segundo, que la aparición de Hande provocó una reacción emocional fuerte en Kerem, hasta el punto de las lágrimas. Esto nos habla de la profundidad de la conexión que alguna vez compartieron, y de la persistencia de los recuerdos y sentimientos asociados a esa etapa de sus vidas. Podría ser una mezcla de nostalgia, cariño, o incluso una tristeza por lo que fue y ya no es. Y tercero, que este evento, por muy personal que sea, ha captado la atención del público, demostrando el impacto duradero que Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto individualmente como en su momento juntos, tienen en sus seguidores. En resumen, este vídeo ha abordado el impactante titular que ha revolucionado las redes sociales y ha generado un sinfín de preguntas. Kerem Bürsin llora al ver a Hande Erçel años después. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta emotiva reacción, considerando la historia de su relación, la intensidad de su conexión y el significado de un reencuentro tras un largo periodo de tiempo. Hemos reflexionado sobre cómo estos momentos, incluso en la vida de figuras públicas, nos recuerdan la universalidad de las emociones humanas y el poder duradero de los recuerdos. Ha sido un viaje a través de la especulación, la empatía y la admiración por dos talentosos artistas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo y por llegar hasta el final. Su interés y su apoyo significan el mundo para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Qué creen que sintió Kerem? ¿Han tenido ustedes experiencias similares? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este contenido les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta pronto.